¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana, CABECOL. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias, Andrina, por la invitación y poder compartir con toda tu audiencia. Interesantes temas que analizar, sobre todo el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, acompañado de Francia Márquez como vicepresidenta después de 214 años y siendo el primer presidente de izquierda, ha generado distintos análisis por distintos sectores, sobre todo lo que compete a Venezuela. Quisiéramos conocer desde la Cámara Venezolana Colombiana cómo se avisora el futuro de las relaciones entre Venezuela y Colombia a partir de esta victoria de Gustavo Petro. Bueno, primero tenemos que decir que Colombia quería un cambio definitivamente y a través del voto lo logró el día de ayer. Hay un fortalecimiento de la democracia y esperemos que se continúe siempre con el tema del Estado de Derecho y las libertades dentro de Colombia. Y efectivamente nosotros lo vemos como con una expectativa positiva, moderada. Nosotros tratamos siempre como de tocar piso, de tocar conexión con suelo, pero donde se presentan grandes oportunidades y representa grandes retos para el sector productivo venezolano. Entre las oportunidades tenemos que se ha dicho la posibilidad de reconstruir la comunicación y la confianza entre los dos países, porque existe un distanciamiento de visiones y de cómo los modelos de desarrollo. De hecho, por eso nos salimos de la comunidad andina tiempo atrás y ha habido todas estas situaciones en los últimos años. Recordemos que desde el año 2015 está cerrada la frontera entre Táchira y el norte de Santander y solo se mantiene para el comercio binacional la parte norte entre Paraguachón y Maicao. Por lo que entonces la actividad comercial formal de los dos países se ha visto afectada. Pero el hecho de tener la posibilidad de relanzar esa relación, tanto en temas de relaciones consulares, diplomáticas y comerciales, es una extraordinaria oportunidad, solo que es más fácil decirlo que hacerlo. Eso va a implicar mucho trabajo de acercamientos. Imaginamos que tendrán que crear comisiones de alto nivel mixta para poder ir recomponiendo y generando espacios de encuentro. El tema de la conectividad también es un tema fundamental y ya veíamos que la aerolínea principal de Colombia estaba restableciendo relaciones con el INAC para operar nuevamente en esa ruta Venezuela-Colombia que ha hecho tan engorroso, sobre todo la parte comercial. ¿Cómo ve este avance? Bueno, eso es muy positivo y tiene que ver con lo que siente el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie ha perdido conectividad y posibilidades de compartir. Se nos hace muy difícil llegar allá, por ejemplo. Pero, por ejemplo, la gente de frontera lo ha sentido de manera dramática y son de los que durante todo este tiempo han estado abogando por la apertura. Lo que pasa es que uno desde Caracas no siempre le hace seguimiento y ha habido aperturas, cierres, sobre todo el tema de recursos de las personas, del paso de fronteras de personas por razones humanitarias, para ir a los colegios o a la parte sanitaria. Entonces, tenemos un tiempo esperando que se dé esa apertura de la frontera para el comercio formal, y están todos los que tienen que ver, los agentes aduaneros, los operadores logísticos, las agencias de los almacenes, esperando. Todos los operadores turísticos también están muy atentos a toda esta situación que está vinculada al tema aéreo, pues Colombia significó el segundo mercado receptivo en Venezuela. Es decir, cuando venían extranjeros a Venezuela, el segundo país, luego Estados Unidos, que venía para acá, eran colombianos. Que ya fuese por la frontera o por otras vías, hacían conexiones para terminar yendo a Margarita, que les encanta, o ir a lo mejor a Los Roques o a Canaima en la Gran Sabana, al Salto Ángel. Y hay un turismo que es entre Santander y Norte de Santander, Táchira y Mérida, que tiene que ver más bien con posadas, pequeñas posadas, restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces es multidimensional lo que se presenta entre una cosa y la otra. Rusián, usted como presidente de CABECOL y en representación de sectores privados, no solamente de consumo masivo, sino de importantes empresas transnacionales, hay mucho escepticismo de parte del sector privado acerca de cómo pudiera manejar la política económica Gustavo Petro. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Bueno, tenemos hoy a un presidente electo que todavía no está en funciones y para poder dar una respuesta contundente que habrá que esperar a que a partir del 7 de agosto empiece a tomar las medidas, porque ya ejerce la presidencia, y luego darle un periodo al menos de 100 días para ver qué es lo que sucede entre lo que anunció y lo que está sucediendo. Pero lo primero que ha dicho tiene que ver con una integración, llama a la integración de América Latina, habla de la importancia de la producción, ¿verdad? Para poder desde la producción poder distribuir, no se puede distribuir lo que no se produce. Entonces son unos mensajes que son interesantes. Pensamos que tendríamos que empezar a generar estos espacios de encuentro, porque la Venezuela de hoy y la Colombia de hoy no es la Colombia y la Venezuela de cuando nos separamos o cuando tuvimos el distanciamiento. ¿En qué ha cambiado? Bueno, mucho. Nosotros
tenemos grandes retos por temas internos, el tema de los servicios públicos, el tema del diésel y el transporte, la luz eléctrica para capacidad productiva. Nuestro sector productivo, el sector industrial está trabajando a un pequeño porcentaje de sus capacidades, ¿no? Y en eso están conscientes las empresas que hacen vida en Cabecol, que como tú bien decías, son grandes marcas nacionales e internacionales, ya sea el sector servicio, el sector de bienes de consumo, de alimentos, de medicamentos, etcétera, etcétera. También empresas de consultoría, de transporte, de logística. No quiero entrar con nombres, pero somos una cámara muy corporativa y robusta, porque ahí están las empresas que apuestan por el comercio formal. Colombia, ¿qué ha pasado durante todo este periodo? Al afectársele el mercado de sus exportaciones fundamentales, como era Venezuela, empezó a buscar otras alternativas y otros socios. Entonces ha profundizado en acuerdos con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con Suiza, con Corea. Entonces ellos han establecido procesos de liberación comercial, de zonas de libre comercio, y ahora nosotros, para volver a Colombia, tenemos que competir en el mercado colombiano con productos de estos terceros países que van en condiciones de preferencia. Entonces no es tan fácil. Además, en Colombia se ha desarrollado una agenda a favor de la competitividad, la innovación, la agilidad, le dan financiamiento, los acompañan a las ferias internacionales. Entonces, es un reto importante para nosotros, donde vamos a requerir que nuestras autoridades nacionales también nos acompañen y apoyen al sector productivo, como hacen los gobiernos de los distintos países. Hablando de cifras, en términos de exportación e importación, ¿cuál pudiera ser el balance actual de esa relación con Colombia? Bueno, primero recordemos que fue muy fluido. Mientras estuvimos en la Comunidad Andina, se construyó un espacio de interacción muy robusto, donde las normas eran armonizadas, era como funciona un mismo mercado. Y después de nuestra salida, 2006 por allá, esto ha venido afectándose, aun cuando en el 2008 tuvimos un pico del intercambio comercial en algo así como 7.300 millones de dólares. Pero bueno, entre muchas cosas y agravado por la pandemia, si nos hacemos un recuento reciente, ese comercio formal, por nosotros hablamos por el comercio formal, que queda aparte de las distorsiones que generan los cierres, porque los cierres de frontera promueven lo ilegal o lo informal, por no entrar en economía detalle. subterránea. Esa otra economía. Entonces, eso se ha disparado, pero en cuanto a lo formal, tenemos que para el 2020 estábamos por delante de los 224 millones de dólares y para el 2021 se cerró como en 404 millones de dólares, donde la balanza es significativamente a favor de Colombia, porque importamos más de lo que exportamos. Luego, si lo tomamos en cifras más recientes, enero-marzo de este año respecto a enero-marzo del año pasado, tenemos que hubo un incremento del 98%, pero veníamos de 64 millones de dólares a 127 millones de dólares. Mira lo pequeño de las cifras del intercambio. Dentro de esos 127 millones de dólares, quizás 109 millones corresponden a importaciones que hacemos desde Colombia y solo la diferencia son exportaciones de Venezuela. Entonces, ahí es un llamado de atención en cuanto que tenemos que flexibilizar todos los procesos y trámites para poder exportar, para que entonces las exportaciones venezolanas hacia el mercado colombiano crezcan. Es decir, es importante que crezca el intercambio, que se reestructuren y se restablezcan las cadenas de valor binacional, donde se importan insumos, se procesan los productos y se regresan, y viceversa, en distintas áreas, inclusive en el sector agroalimentario, donde tenemos muchos insumos que podrían venir de Colombia, como se han estado viniendo en los últimos meses, de semillas, de agroquímicos, de fertilizantes, etcétera, pero formalizándolo. Y eso va a bajar los costos también, y hacer que nuestros productos nacionales sean más competitivos, con una cosa siempre por lo que abogan las autoridades nacionales y los sectores privados de todo el mundo. Hablando de las oportunidades de inversión para Venezuela, ¿cómo vislumbra usted lo que puede suceder en los próximos días? Porque cuando comenzábamos me decía, lo vemos de una manera optimista, moderada. Sí, somos optimistas moderados, porque además, si esto se llega a plantear de la manera que nosotros estamos esperando, tenemos que sean señales ciertas y que sean continuas. Es decir, porque venimos de una situación donde mucha afectación, y el clima de inversión es un tema de expectativas. Entonces tenemos que generar expectativas positivas. Quizás una agenda inmediata debería ser que se restableciera o se renegociara, se empezaran las negociaciones de manera inmediata o pronta de un acuerdo de protección de inversiones recíprocas. Nosotros en el marco de la Comunidad Andina teníamos un régimen de protección de las inversiones extranjeras y entre ellas a las colombianas. Entonces ahora no existe. Entonces es importante dar señales de seguridad jurídica para que los inversionistas colombianos vengan, que están muy interesados,
porque este es un mercado que ellos conocen muy bien y en este momento saben que nosotros necesitamos inversión. Un acuerdo, por ejemplo, para evitar la doble tributación, que también es muy importante, que va de Y la el mano. impuesto a las grandes transacciones, que ha sido un tema Bueno, polémico. es un tema reciente, ¿no? Quizás inclusive ese impuesto a grandes transacciones no aparecen dentro de los tratados de doble tributación porque esos suelen ocuparse más de impuestos sobre la renta los IVA, los impuestos al consumo, pero quizás podría eso plantearse allí. Por ejemplo, hay un acuerdo muy específico que tiene que ver con transporte de carga terrestre, que como veníamos de la comunidad andina, existen normas para ese transporte vehicular, llamamos camiones, ellos tractomulas, pero que tienen que tener unos estándares equivalentes para que el comercio pase. Y el comercio entre Venezuela y Colombia es fundamentalmente terrestre, por la cercanía y la continuidad. Otra cosa importantísima es una revisión del acuerdo de alcance parcial número 28 en el marco de la LADI, que es lo que nos regula en este momento la relación comercial, que establece las preferencias arancelarias y donde los productos venezolanos, en base a un elemento que se llama el acervo histórico, solo goza de preferencias arancelarias aquello que en algún momento se comercializó. Pero eso que no se comercializó en esa época o antes de la salida de Venezuela a la comunidad andina no tiene preferencia. Entonces, productos que ahora tenemos potencialidades para exportar no gozan de esas preferencias y compiten en Colombia, por ejemplo, con preferencias de otros países o con arancel de terceros. Entonces, es una agenda amplia, Es un abanico de marco legal. De marco legal en tema comercial. Sin entrar en otras cosas, porque como te comentaba hace rato, la relación entre Venezuela y Colombia es multidimensional, es compleja, no es fácil, pero tenemos que generar espacios de encuentro, porque tenemos que solucionar, muchas cosas se tienen que solucionar, es de manera conjunta y la comunicación es la base para ello. Van a tener la Asamblea General el 29 de junio, quisiera hablar acerca de cuáles serían los temas centrales con este nuevo escenario. Bueno, sí, estás dateada, así es, tenemos nuestra Asamblea General el 29 de junio y bueno, tenemos más allá de rendir cuenta del tema administrativo y siempre nosotros con la transparencia en la gestión, tenemos por ejemplo, va a haber un momento en que se va a hablar de los resultados de un estudio financiado por la CAF, Acabecol, para ver cuál es la situación y las potencialidades de los sectores económicos productivos de Venezuela en el Táchira, porque se han visto muy afectados, tanto el sector agrícola, el industrial, el turismo, como te decía, el sector comercial y de servicios. Entonces lo vamos a decir. Después viene un momento donde algún experto nos va a hablar del tema del el consumidor colombiano y el consumidor venezolano. ¿Qué hace el consumidor colombiano? ¿Qué le gusta en el anaquel? El comportamiento del consumidor. El comportamiento y sus preferencias. Y finalmente, como veíamos esto de las elecciones, ¿verdad? Tenemos a un politólogo colombiano que nos va a hacer un análisis en cuanto a la realidad colombiana después de las elecciones, una vez que ahora se sabe que es Petro el presidente electo, y cuáles son las perspectivas desde lo político y cómo afecta o cómo se espera que eso repercute en el tema comercial binacional. Bueno, estaremos muy atentos porque todos son temas muy interesantes. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana, Cabecol. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.